tuvimos una asistencia bastante concurrida. Agradecerle mucho a Recaredo, director general de la AMIS, Enrique Margain, director ejecutivo de crédito hipotecario y coordinador de crédito hipotecario de la ABM, y a Javier Perochena también. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta sesión del Comité de Servicios Financieros. Yo quisiera brevemente compartir un poco la motivación de esta sesión. Obviamente tenemos más que claros el impacto que la coyuntura sanitaria, el COVID-19, está teniendo en todos los sectores de la actividad económica. Específicamente para nosotros en AmCham y en el Comité de Servicios Financieros, para nosotros resulta muy importante la sesión de hoy. En el comité, compartirles, Recaredo, Enrique, Javier, tenemos una participación de empresas de todos los ramos de la industria de servicios financieros. Hay una representación importante, participación de bancos, de aseguradoras, afores, empresas de servicios financieros, consultoría. Y uno de los temas que obviamente en esta coyuntura resulta más relevante tiene que ver con entender precisamente cuál está siendo el impacto que la coyuntura sanitaria está teniendo en la industria financiera, y sobre todo conocer de propia voz ustedes cuáles son las acciones que desde diversas de la industria de seguros, de la banca, es decir, de una perspectiva integral de la industria financiera, qué acciones se están llevando a cabo, sobre todo para garantizar la continuidad de estos servicios. Es evidente y que nuestra actividad resulta una actividad muy importante, y ha sido así que la propia autoridad determinó que la industria de servicios financieros en su conjunto pudiera ser considerada como una industria, una actividad esencial, lo cual pues nos permite continuar en operación aún en el marco de la contingencia sanitaria. Entonces, de ahí el interés de poder conversar con ustedes el día de hoy. La intención es tener una sesión a partir de una serie de preguntas, ir teniendo una conversación con ustedes. Y en primera instancia, si estuvieran de acuerdo, le pediría con mucho gusto a Carlos Fernández, que es el vicepresidente de nuestro comité, que pudiera presentar con mayor detalle a nuestros invitados del día de hoy. Carlos, por favor, buenos días. Buenos días, Alfredo, gracias. ¿Me escucho bien? Sí. Ok. Pues me sumo al agradecimiento a los tres, a Recaredo, a Javier y a Enrique por acompañarnos el día de hoy. Y como bien decía Alfredo, me permito leer una breve semblanza de cada uno de ellos para que todos nuestros invitados a la sesión del día de hoy tengan mucho más claridad de quién va a estar acompañándonos. Comienzo con Recaredo Arias, quien tiene 42 años de experiencia en el sector financiero, periodo durante el cual ha ocupado posiciones claves en instituciones nacionales e internacionales de banca y seguros, y lo que le permite tener una visión integral y estratégica de los retos, oportunidades y tendencias del sector asegurador, tanto a nivel iberoamericano como internacional. Fue director general de la aseguradora Cuauhtémoc del 92 al 93, director general adjunto de Banca Cremi del 94 y luego director general de Seguros La Territorial hasta 2001. De 2008 a 2012 fue secretario general de la Federación Interamericana de Compañías de Seguros, FIDES, y adicionalmente fue vicepresidente de la Federación Global de Asociaciones de Seguros, misma que desde 2018 ya preside. Al tiempo presidió el Grupo de Trabajo de Inclusión Financiera de dicha federación. Desde 2013 es director general de la AMIS y desde 2018, como ya decía, preside la Global Federation of Insurance Associations. Recaredo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Continúo con Javier Perochena, quien es el director de emisoras de Viva, la Bolsa Institucional de Valores, como ya conocemos.
Anteriormente a su cargo en Viva, estuvo a cargo del área de operaciones de Cuatro, que es uno de los multifamily offices más grandes de México, y fungió como miembro del Comité de Inversiones. Previamente se desempeñó como vicepresidente de desarrollo de negocios para iShares en BlackRock durante 4 años, donde fue responsable de la cobertura de bancas privadas y patrimoniales, así como de sus asesores independientes y family offices. También trabajó en Credit Suisse y Deutsche Bank en las áreas de banca privada internacional, en las oficinas de México y Miami, cubriendo los centros de negocio de Estados Unidos, Suiza y Alemania. Es licenciado en Administración por el ITAM y es maestro en Economía y Negocios por la Universidad de Anáhuac. Muchas gracias, Javier, por acompañarnos también el día de hoy. Continúo con Enrique Margain Pitman, quien es actualmente director ejecutivo de crédito hipotecario e Inmediauto de HSBC y coordinador de crédito hipotecario en la ABM, como ya mencionaba Alfredo. Es contador público por el ITAM, donde también estudió 3 maestrías: Administración, Finanzas, donde obtuvo mención especial, y Dirección Internacional. Posteriormente realizó un diplomado en Derecho Inmobiliario, impartió clases por 15 años a nivel maestría, en una primera etapa en el ITAM impartiendo la clase de Contabilidad y posteriormente en la Anáhuac del Sur con la asignatura de Finanzas Corporativas. Enrique tiene 28 años de experiencia en el sector financiero y ha trabajado en instituciones como Banca Serfín, G Commercial Finance, en Scotiabank y ahora en HSBC. Tiene 15 años de experiencia en crédito hipotecario, teniendo la responsabilidad del desarrollo de nuevos productos, mejora de procesos y su comercialización. Durante su carrera profesional ha participado activamente en todas las actividades gremiales. Enrique participa activamente en conferencias, foros, publicaciones vinculadas al sector, y uno de sus principales logros ha sido mantener una constante comunicación, coordinación y colaboración de la banca con los organismos de vivienda, como Fobiste e Infonavit, Sociedad Hipotecaria Federal, reguladores, cámaras y asociaciones empresariales, así como autoridades en materia de vivienda y los participantes de la cadena del sector. Enrique, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, concluyendo la presentación de nuestros invitados, Alfredo, podemos seguir con los diálogos que comentabas. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Pues la intención sería abrir con una primera ronda de unos 4 o 5 minutos donde nos pudieran dar precisamente una introducción sobre pues cuáles están siendo los retos que están viendo en la industria, precisamente en el marco de la coyuntura que desafortunadamente coincide una coyuntura sanitaria con una situación económica compleja. Y bueno, ¿de qué manera el sector está viendo esto? Y pudiéramos iniciar, Recaredo, contigo, si nos compartes cómo se está viendo esto en el sector asegurador. Y es un placer compartir con ustedes este foro. En realidad estamos ante una coyuntura única, quienes ya hemos tenido la oportunidad de aprender y desde luego también de sufrir las múltiples crisis que hemos vivido. Estamos ante una coyuntura muy compleja porque estamos ante una pandemia que a su vez ya venía un deterioro en la economía, pero pues que obviamente por toda la cuestión del distanciamiento social que tiene que haber para poder prevenir y mitigarlo, todos los efectos de una pandemia como esta, pues definitivamente que esto genera una serie de efectos terribles a nivel de todas las economías, la de México desde luego y sin duda la de todos los países del mundo. Todos los países han tenido que tomar estas medidas de distanciamiento social con los efectos consecuentes en sus economías y definitivamente que aquí es un gran reto para todos los gobiernos el hecho de que se manejen las políticas públicas adecuadas y que se puedan canalizar apoyos hacia todos los sectores de la economía, particularmente los más afectados, los más vulnerables, como son las microempresas, también las medianas y pequeñas empresas, con una serie de medidas, tanto desde el punto de vista de otorgamiento de créditos como medidas fiscales. Aquí, por fortuna, pues está siendo complementada esta acción con una participación muy activa por parte del sector privado. Pero bueno, vemos también que estamos ante la materialización de muchos riesgos. El año pasado, nuestro gran evento
de las aseguradoras, que es la Convención Nacional de Aseguradores, tuvo precisamente como tema eje los riesgos emergentes. Y dentro de ellos, pues hablábamos de muchos de ellos, como son pues la manera en la que todo lo que es el cambio climático pues está haciendo más frecuentes y de mucho mayor impacto todo lo que son los desastres naturales, que eso lo estamos viendo cada vez más. Tuvimos también la oportunidad de trabajar con Enrique el ABM en los últimos terremotos de 2017 con acciones conjuntas. Se han venido materializando muchos riesgos desde el punto de vista de lo que es la ciberseguridad, y ahora se materializa esta pandemia que la veíamos como algo muy lejano. Entonces tenemos que aprender a vivir con esto y a mitigar sus efectos desde el punto de vista del sector asegurador, desde luego, y como actividad esencial que ha sido definida. Nuestras prioridades son atender a nuestros asegurados, tanto para empezar, pues quienes ya tienen un contrato de seguros, a quienes pues tenemos que atenderles todas las indemnizaciones que se presenten por la materialización de los riesgos que nos transfirieron, y por el otro lado, pues tenemos también que estar manteniendo la actividad viva, no solo por el hecho de mantener nuestro negocio en marcha, sino sobre todo porque pues nuestra labor y nuestra razón de ser es tomar los riesgos que nos transfieren nuestros asegurados. Entonces, por fortuna, como actividad esencial que somos, seguimos todavía operando en toda esa parte de toma de riesgos. Esta parte de actividad esencial, sin embargo, pues estamos viendo que en algunas ciudades en donde está radicalizándose bastante las acciones de las autoridades para poder mitigar todos los contagios, pues se están llevando al extremo la parte de distanciamiento social y estamos teniendo problemas de cierre de oficinas o de que detienen de repente a nuestros ajustadores en la calle, y pues eso está complicando la operación. La otra parte fundamental del reto que nosotros tenemos pues es gestionar todo lo que corresponde a los portafolios de inversión, que son con los que nosotros estamos garantizando y cubriendo nuestras obligaciones con los asegurados, nuestras reservas técnicas y nuestro capital. Muchas gracias, Recaredo. En ese sentido, Enrique, ¿qué nos podrías comentar específicamente en el sector bancario? Al igual, pues obviamente como actividad esencial, tratando de mantener, digamos, ese contacto, ese acercamiento con los clientes. ¿Cuáles están siendo ahorita los retos que ustedes están afrontando en el sector bancario? Traigo una presentación, me gustaría ir sobre la presentación muy rápido. Les prometo no tomar más de 4 o 5 minutos para que tengan un contexto del sector. En primer lugar, el sector hipotecario, si podemos ir pasando, por favor. El sector hipotecario en nuestro país tiene una cartera, adelante por favor, de 2.6 billones de pesos. Esos son aproximadamente más de 8 millones de créditos hipotecarios. Esto significa que el 25% de los hogares en nuestro país tienen un crédito hipotecario. Uno de las, yo diría, fortalezas es que la cartera hipotecaria bancaria se ha mantenido con niveles de morosidad muy bajos. Eso, en un escenario de amplia competencia, lo que se nos ha permitido es siempre estarle dando los mejores beneficios, las mejores propuestas a las personas, a las familias, para que puedan adquirir una vivienda. Y hay un trabajo de coordinación muy importante con los organismos de vivienda. Sin embargo, nuestro portafolio hipotecario solo representa el 11% del Producto Interno Bruto, cuando otros países como Estados Unidos, Canadá, esta cartera representa más del 50% del Producto Interno Bruto. Hay mucho espacio para seguir creciendo. Adelante, por favor. En términos de cuánto se coloca cada año, el año pasado fue un muy buen año en términos de colocación hipotecaria. Se colocaron más de 530,000 créditos a nivel organismos de vivienda y la banca por 385,000 millones de pesos. Esto lo único que excluye son los créditos de mejoramiento, que son créditos que tienen una vida o un plazo mucho más corto. Sin embargo, lo que podemos ver es que la banca ha tomado una relevancia en este sector
representando más del 50% del valor de la inversión que se hace en materia de crédito hipotecario. Y si pasamos a la siguiente, por favor. En términos de las tasas de interés, ahí pueden ver la línea roja, que es la tasa de interés de adquisición promedio ponderada a lo que se originan los créditos. Esta estuvo sobre 10.3 aproximadamente los últimos años, ha estado muy constante, como lo pueden ver. No obstante, el incremento del costo del dinero que se mide en una hipoteca con el bono a 10 años, el cual llegó a estar a finales del 2018 arriba del 9%. Sin embargo, la disminución de la tasa de interés, el costo del dinero, lo que permitió es que ha habido una reducción en la tasa de interés de adquisición. Hoy vemos tasas desde el 8% hasta el 11%, y eso ha sido muy benéfico para el sector. Digamos, estos niveles son los que hoy día se tienen en materia de crédito hipotecario. Adelante, por favor. La evolución del mercado. Básicamente, si seguimos avanzando con la presentación, vemos cómo la banca está orientada a la vivienda media, residencial, residencial plus, mientras que los organismos de vivienda atienden principalmente la popular y la económica o tradicional, ahí en los valores, pero hay una gran coordinación entre los organismos de vivienda, la banca, la Sociedad Hipotecaria Federal, sobre todo porque tenemos productos en cofinanciamiento, en coparticipación, que nos han permitido también atender diferentes segmentos de vivienda dentro de la banca. Y me voy a ir a la siguiente lámina, que yo creo que es una de las más importantes. Esto es la historia de la colocación en materia de crédito hipotecario de los últimos 20 años. Me voy a referir simplemente a que vean el año 2000, cómo la banca casi no colocaba crédito hipotecario y veníamos de un proceso de recuperación de cartera donde la cartera vencida estaba en 18.5%. Prácticamente veníamos de la crisis del 95 y vean cómo se empezó a incrementar la colocación en materia de crédito hipotecario con productos que se diseñaron con los organismos de vivienda, tanto en cofinanciamiento como coparticipación. Se pasaron muy rápido de tasas variables a tasas fijas, donde el riesgo de mercado lo tomaba el banco, que fue uno de los aprendizajes de 1995. Vean la crisis del subprime, la crisis de la gripa H1N1, 2008-2009, cómo la cartera vencida en el peor momento no llegó ni siquiera al 5% y los niveles de colocación no se redujeron de manera importante y en el tiempo se fue incrementando. Se crearon procesos como la portabilidad de las hipotecas y lo que comentaba Recaredo. En el 2017, por los lamentables sismos que tuvimos en nuestro país, aprendimos y entendimos que los seguros que teníamos de daños tenían que tener un nivel de aseguramiento mucho mayor para proteger el patrimonio de las familias y trabajamos sobre eso. A lo que quiero llegar es que el sector ha sido resiliente, ha venido adoptando y fortaleciéndose de las crisis para tener mejores productos, mejores procesos, mejores seguros o niveles de aseguramiento y seguramente derivado del COVID-19 el sector va a aprender e indudablemente tendrá que salir fortalecido. Si pasamos muy rápido, simplemente decir el crédito puente, pues también que es el que mantiene el tren de la vivienda activo, aunque empezó con una baja muy importante, se ha venido reactivando. Esta es la nueva originación de crédito puente, que es de los últimos 12 meses respecto a los 12 meses anteriores. La verdad es que aquí se daba una disminución importante en el número de créditos que se daban. Sin embargo, esto se vino reactivando hasta el mes de febrero. Y si podemos pasar a la siguiente, lo que vemos es que el número de viviendas que recientemente terminadas o en proceso ha venido a la baja. Ha habido menor producción de vivienda en ciertas localidades como la Ciudad de México, mucho derivado por un tema coyuntural, un tema donde el tema de permisos, el tema de licencias, fue un tema que en cierto momento fue muy complicado y los desarrolladores no estaban desarrollando con la misma
con el mismo volumen que anteriormente. Esto, por supuesto, la menor oferta en conjunto con lo que estamos viendo hoy día de menor demanda, esto trae como consecuencia de que si bien no va a haber un incremento como el que hemos visto en los valores de la vivienda, también lo que esperamos es que no haya una caída sustancial, salvo en lo que es la vivienda residencial plus y la vivienda vacacional, que ahí sí puede tener efectos. Y si nos vamos más adelante, simplemente era un pequeño escenario. ¿Qué está pasando hoy día? Pues básicamente vemos una disminución importante en el número de solicitudes, una baja cancelación todavía, pero se ha venido incrementando de procesos de firmas, de compras a través de financiamiento en las últimas semanas. No se ha presentado todavía cambios en las condiciones de los financieras de las tasas en los créditos hipotecarios y todavía es muy pronto para saber qué tanto puede afectar los valores de la vivienda. Sigue la llave del crédito abierta, sin embargo, se está siendo mucho más cuidadoso en ciertos segmentos de ciertos sectores, en ciertos clientes que pudieran estar siendo muy afectados por el tema del COVID-19 y, por supuesto, mucho más cuidado en enganches, niveles de endeudamiento sobre esos sectores. El proceso de otorgamiento muy lento, derivado de registros públicos, de notarías. El tema de evaluación también ha tenido cierta afectación y los journeys digitales, si bien se venían avanzando en materia de crédito hipotecario, hay puntos que tienen que tener contacto físico, como la firma de una hipoteca, donde necesitas un notario público que dé fe. Todo esto son temas que indudablemente trastornan o afectan la operación. Y donde estamos completamente enfocados los bancos son en los programas de reestructura orientados a las personas que lo necesitan. Y ya nada más la última lámina, donde se pueden ver los diferentes esquemas que se manejan. El que principalmente se está utilizando es un diferimiento de hasta 4 meses en las mensualidades capital e intereses, donde prácticamente si das un diferimiento de 4 meses, mueves la tabla de amortización 4 meses más se trata de apoyar a los clientes para que durante un tiempo no paguen su crédito hipotecario. Hay otros esquemas que tienen que ver con una disminución temporal de un porcentaje de la mensualidad en el crédito, puede ser 4 o 6 meses, puede ser a través de condonación o diferimiento. También la ampliación de los plazos de los créditos es una opción, el descuento por pago anticipado y algunas alternativas que tienen que ver con la originación, como los créditos de pago de pasivos, transferir tu crédito de un banco a otro para mejorar las condiciones y extender el plazo, o los créditos de liquidez que en nuestro país son muy poco utilizados, que es, tengo una vivienda libre de gravamen, la hipoteco y obtengo liquidez si hay fuente de pago y el destino de los recursos es libre para afrontar una emergencia como la actual y para conservar cierta liquidez. Eso es básicamente el escenario que yo quería dar. Muchísimas gracias y esto lo platicaré más adelante. Gracias. Gracias, Enrique. Bueno, queda claro cuáles están siendo muy específicamente en el sector asegurador, el sector bancario, específicamente en el mercado de hipotecas, algunos de los riesgos que estamos viendo y sobre todo retos. Javier, ¿qué nos podrías comentar? ¿Cómo están viendo esta situación desde el mercado de valores? ¿Cuál es la perspectiva que ustedes tienen? Y de igual manera, ¿qué retos están viendo precisamente en esta situación específica? Sí, claro que sí. Bueno, primero que nada, buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse y muchísimas gracias a AmCham por esta invitación a este webinar. Pues sí, me toca hablar del lado que me toca representar, que es el mercado bursátil, ¿no? Como saben, el mercado bursátil está compuesto por 2 bolsas de valores. ¿Y qué es lo que ha pasado concretamente ahorita con todo esto, ¿no? Ya veníamos, la verdad es que la parte de capitales, ya veníamos con una afectación importante en cuanto a que no hemos tenido colocaciones de acciones en el mercado en los últimos años, pero por otro lado, la parte de estructurados, lo que conocemos como SECADES o SERPIs, ha venido creciendo. Lo mismo pasaba con el tema de deuda. Si bien el 2019 tuvo una ligera corrección a la baja, el número de emisiones que se tuvieron de esto, el año 2020 parecía ser un año
nuevo, un año bueno. Eso era la percepción que teníamos todos. Nadie contaba con que llegaría este tema del COVID a cambiarnos por completo los planes. Aquí quiero recordar que efectivamente, como ya mencionaba desde un inicio, Recaredo, pues igualmente todo el sistema financiero está considerado como una actividad esencial, por lo cual estamos operando al 100%. Y además de eso, una bolsa de valores es una concesión. Entonces, tenemos que tener especial cuidado en atenernos a todas las indicaciones por parte de las autoridades de la forma en la que tenemos que trabajar. Al día de hoy es nuestra 7ª semana que estamos ya trabajando desde casa la gran parte de Viva. Actualmente hay muy pocas personas, yo diría hay 3 personas en total en toda la oficina, y se ha comprobado que todos los sistemas remotos han funcionado a la perfección. Afortunadamente, a diferencia de lo que venía diciendo ahorita Enrique, precisamente de que hay temas en los que sí se necesita una parte física, una firma de una hipoteca, en el caso del mercado de valores no se requiere. ¿A qué me refiero con esto? No hay absolutamente nada que se esté frenando por un tema de tener que hacer todo vía digital. Como les mencionaba, todos nuestros procesos están funcionando, tanto la parte de la compra-venta de acciones, es decir, la operación que se lleva a cabo día a día en el horario normal de siempre, en el mercado continuo de 8:30 a 3 de la tarde, luego toda la liquidación, la custodia que se lleva a cabo con otras empresas, toda esa parte funcionando perfecto. La parte de emisiones, es decir, las empresas que están llegando al mercado a financiarse, todos esos procesos que se llevan a cabo, igualmente, todo el proceso de hacer un filing, para hacer una emisión de deuda, para hacer una emisión de capitales, todo es de forma digital y también no ha habido ningún problema en ese sentido. Ahora bien, ¿dónde hemos encontrado el problema? No en la parte del sistema, sino en la parte de la situación por la cual está pasando actualmente el país y lo que nos tiene de cierta forma secuestrados con este tema del COVID, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Por la parte de operaciones, los volúmenes de la compra-venta de acciones han crecido de manera importante. Se han duplicado, ha habido días que hasta triplicado o 4 o hasta 5 veces el promedio diario. Porque ante una volatilidad en los mercados, esto suele suceder casi siempre. El volumen transaccional se incrementa, es decir, se cambia de manos mucho el riesgo y por eso es que ese lado, a pesar, y lo han visto ustedes, de que ha venido cayendo los índices principales a nivel mundial, ya con una recuperación bastante importante en las últimas semanas a nivel mundial, no tanto México, pero sí el resto de los países. Esto, como les decía, ha incrementado mucho los volúmenes de operación y con ello la liquidez misma de las acciones. Pero, ¿qué ha pasado por la parte de las emisiones? Ahí la historia no es una historia buena. Desafortunadamente, las emisiones de deuda de capitales han venido a la baja drásticamente. Y al decir drásticamente me refiero a el mes de abril que estamos por concluir, se tuvo una sola emisión de deuda de largo plazo privada, cuando generalmente se están haciendo entre 10 y 15. En este caso se tuvo una. Como buena noticia fue la emisión también de una fibra fibra ideal, que fue una fibra capitales. Eso dio aliento al mercado de que sí existía demanda por activos de este tipo, pero la parte de deuda sí definitivamente ha sufrido drásticamente. ¿A qué se debe esto? Los inversionistas institucionales están temerosos. Al día de hoy hay una incertidumbre grandísima con respecto a la economía y al tema del COVID-19, lo cual muchos de estos inversionistas regresan a esa frase tan conocida por todos, cash is king. Y es por esa razón que prefieren entonces actualmente estar con instrumentos de corto plazo gubernamentales o inclusive tal cual en el dinero a la vista, que estar invirtiendo en bonos de empresas. Aunque sean empresas muy seguras, con muy buena calificación, ante una incertidumbre prefieren llevársela tranquila. Entonces, esa es la parte que sí ha afectado drásticamente.
por dar otro ejemplo, la semana pasada, todas las semanas hay emisiones de corto plazo y las empresas se financian con papel que colocan en el mercado máximo a 1 año. Generalmente es a 28 días, 91 días, hasta 7 días. Ahí salieron las empresas que constantemente todas las semanas salen a levantar dinero, estaban buscando cerca de 4,000 millones de pesos y levantaron menos de 1,000 millones, es decir, un 24% de lo que estaban solicitando fue lo que se llegó a levantar, cuando generalmente se levanta el 100%. Entonces, este tema sí es importante, sí es algo que preocupa, cómo se van a estar financiando las empresas de aquí en adelante, pero bueno, espero poderles dar un poco más de claridad definitivamente en el resto de este panel, pero al día de hoy eso es en general cómo está funcionando el mercado bursátil. Gracias Javier. A ver, nos queda claro entonces, insisto, los retos que se están viendo. Es claro que obviamente esta crisis sanitaria que coincide con una situación económica compleja está teniendo impactos tanto en la oferta y la demanda. Por un lado tenemos una suspensión de actividades derivado del distanciamiento social y a la vez una caída también en el consumo de muchos bienes y productos. Sin embargo, como se señalaba al principio, pues la industria financiera, los servicios financieros están catalogados como una actividad esencial y se tiene que garantizar la operación y el funcionamiento de este sistema. En ese sentido, es muy claro que la autoridad, los gobiernos están jugando o deberían de jugar un papel muy importante para contribuir y coadyuvar a que esta operación se mantenga. Ya en Estados Unidos la Reserva Federal ha tenido una serie de medidas para fortalecer y mantener en operación el sistema financiero, lo mismo el Banco Central Europeo. En México también el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y los reguladores han emitido alguna serie de recomendaciones, de acciones muy específicas. Yo quisiera preguntar, no empezaría con Recaredo, ¿cuál ha sido, digamos, desde el punto de vista del sector asegurador, lo que muy específicamente la Comisión de Seguros ha pedido? Yo imagino que hay una serie de prioridades o de una agenda en común que en esta coyuntura el sector está trabajando con el regulador precisamente para mantener y garantizar la operación de estos sectores. No sé qué nos pudieras compartir específicamente del sector asegurador. Con mucho gusto, Alfredo. Las prioridades que claramente nos ha definido el regulador son, pues, mantener la operación del seguro, que siga operando y cumpliendo sus compromisos, dado que es una actividad esencial. Ellos como reguladores, pues sí buscan el que se garantice que esto está ocurriendo y para ello, pues también están muy al tanto de todos nuestros planes de continuidad de negocio y cuál ha sido nuestra capacidad para seguir operando en estas condiciones de distanciamiento social y de trabajo a distancia. Por cierto, el sector asegurador trae niveles más o menos de un 97% de trabajo a distancia, inclusive hasta para cerrar contratos, y la parte física esencialmente está en todo lo que es la atención de siniestros, las solicitudes de indemnización y más aún pues cuando hay que ir al ajuste, por ejemplo, pues de algún incendio, obviamente lo de los choques con los coches, en fin. La segunda parte muy relevante y es en la que obviamente pues, es la parte fundamental de la obligación del regulador, es mantener la situación de solvencia de las instituciones de seguros. Que aquí obviamente estamos ante una situación afortunadamente bastante buena desde el punto de vista de que al 31 de diciembre nosotros cerramos con 3.1 veces la solvencia del sector, es decir, que tenemos 3.1 veces el capital que deberíamos de tener de acuerdo con el régimen de solvencia 2, que es uno de los regímenes de solvencia más estrictos del mundo. Tenemos modelos de requerimiento de capital para todos los riesgos que una compañía de seguros maneja, mucho más fuertes.
Para quienes no estén tan familiarizados con esto, es el equivalente de Basilea III, pero me permito decir que más exigente porque las aseguradoras pues tienen que portar muchísimos mayores riesgos que los que normalmente portan otro tipo de instituciones financieras, porque nuestra naturaleza es esa, nuestra naturaleza de nuestro negocio es la transferencia de riesgos que nos hacen, además de los demás que tienen los demás intermediarios, como son los de operación, los de portafolio, los de contraparte, y pues también los riesgos cambiarios. Por el otro lado, también la tercera, y es algo en lo que obviamente estamos comprometidos también con el regulador, es mantener la reputación del sector. Es fundamental que en estas condiciones pues quede perfectamente claro no solo el hecho de que cumplimos bien con las promesas que nosotros hacemos a través de nuestros contratos, sino incluso pues que la gente, como en otros catástrofes que han habido naturales, como pues también lo fue con el H1N1, pues vea cuál es la utilidad del seguro y se percate pues de lo necesario que es el que las personas tengan medidas de prevención para poder tomar pues la transferencia de sus riesgos y tener esta herramienta de mitigación de riesgos cuando estos se materializan, que es tan relevante. Lo que hemos venido pues precisamente trabajando con las autoridades es eso, el que se dé una gestión adecuada de los portafolios, más aún con las bajas de calificación, lo que ya comentaba Javier, pues de que ya los mercados venían con mucha volatilidad, lo cual pues se ha exacerbado por la sobreoferta de petróleo, que además se hace todavía mucho más violenta con la baja de consumo, dado pues la baja de actividad económica tan importante que se da con el distanciamiento social. Más adelante creo nos van a preguntar cómo va la cuestión de nuestra interacción con las autoridades y todo lo que hemos venido a gestionar con ellos, así es de que no entro tanto en profundidad. Lo que puedo adelantar es que todas estas medidas son muy comunes internacionalmente, lo veo a través de mi participación como presidente de GIFIA, así es de que estamos muy alineados a lo que están haciendo los reguladores alrededor del mundo. Gracias, Ricardo. Enrique, desde el punto de vista de la banca, igual se han anunciado muchas medidas que buscan precisamente mantener la liquidez del sistema y como una de las prioridades. No sé ahí si nos pudieras comentar igual qué es lo que el regulador ha pedido o cuál han sido las prioridades que ustedes como sector están viendo en este momento. Sí, bueno, uno de los puntos esenciales que fue el salir de una manera muy oportuna con todos los programas de apoyo, el pedir la facilidad regulatoria a la autoridad, tanto para los créditos hipotecarios, créditos de construcción, créditos de consumo, tarjetas de créditos automotrices personales, créditos comerciales para personas morales, para personas físicas con actividad empresarial. Realmente el tema de la facilidad regulatoria y el poder otorgar de una manera muy rápida, muy expedita, en cuanto se empezó a ver todo este tema de la problemática del distanciamiento social, del cierre de ciertas actividades, fue un tema esencial. Los programas de apoyo pues, son fundamentales porque permiten a las personas, a las empresas, el diferir sus pagos, el tener un programa de apoyo específico. Por ahí el otro día salió una noticia hace unos días de que un banco, Banorte, con información pública, pues prácticamente el 20% de sus clientes pidieron un programa de apoyo. Esto tiene mucha trascendencia porque esto es lo que permite mantener la calidad de los portafolios, el tema de las provisiones de reservas. Creo que esto es un tema fundamental y la banca actúa de manera muy rápida, muy expedita. Indudablemente, la banca, el momento en el que tocó la crisis, es una banca sólida, bien capitalizada, con una amplia solvencia, y creo que esto fue fundamental, ¿no? La implementación de los programas de apoyo,
el tema de obtener de manera muy rápida la facilidad regulatoria. Hemos tenido conversaciones con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, con Banco de México, y la verdad es que ha sido un diálogo constante para tratar de ver cuáles son las necesidades que tiene la banca en función de liquidez, de toda la parte de provisión de reservas. Entonces, creo que esto ha sido un tema fundamental. Y como decía Recaredo, hoy día es una actividad que es esencial para la economía, y lo que hemos visto es que las sucursales, las personas que quieren hacer una operación bancaria, las sucursales están abiertas prácticamente en un gran porcentaje, y esto lo que permite es dar mucha certidumbre de que si alguien necesita y no puede hacer una operación vía su banca electrónica, vía los sistemas, pues puede acudir a una sucursal y realizarlas físicamente. La verdad es que ha sido un gran esfuerzo el poder organizar esto de una manera que permita hacerlo bien organizado, manteniendo el distanciamiento social, con protocolos muy claros de seguridad, y permitir que la operación siga. Yo creo que estos son uno de los puntos fundamentales de que vemos una banca bien organizada, una banca sólida, una banca con solvencia y, por supuesto, abierta a ayudar a las personas, a las familias que requieren un programa de apoyo, y donde se toman programas de apoyos, la verdad, con las mejores prácticas internacionales, un tema de diferimiento de 4 mensualidades y se puede llegar hasta 6. Entonces, creo que esos son los puntos fundamentales en los que hemos venido platicando con las autoridades. Muchas gracias, Enrique. Javier, igual en el ámbito del mercado bursátil, ya nos comentabas cómo se está manteniendo la operación, pero de alguna manera también se han definido algunas prioridades. ¿Cómo está siendo el diálogo con los reguladores? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, claro. Mira, la verdad es que el diálogo con los reguladores ha estado funcionando de maravilla. Por nuestra parte, algunas de las acciones que se han tomado, que hemos estado haciendo en Viva, yo me gustaría describirte 2 concretamente, ¿no? Una fue a petición de las emisoras solicitar una prórroga en el envío de la información regulatoria. Como saben, cualquier emisora del mercado de valores necesita estar reportando sus resultados de forma trimestral. Estábamos en época de presentar el reporte anual y fue que solicitaron una prórroga para poder hacer esto. La pedimos directamente a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y la respuesta que se obtuvo fue positiva. Se otorgó esta prórroga de 60 días naturales para el envío de todo este tipo de información. Y además, la respuesta fue bastante rápida. En cuestión de días teníamos ya una respuesta para podérsela compartir nosotros a nuestros mismos clientes. Aquí, en este sentido, han pasado cosas también curiosas, porque si bien todos lo vieron como una buena noticia al no tener ya esa presión, en el caso de los resultados trimestrales, no hay ninguna emisora que esté aprovechando esta prórroga. Tienen hasta principios de julio para reportar lo sucedido en el primer trimestre y de todas maneras todas las emisoras están haciéndolo en estos días. ¿Esto por qué? Porque a pesar de que se otorgue esta prórroga, saben que a ningún inversionista le gusta estar operando en ciego, sin conocer los resultados. Entonces, a pesar de esta súper disposición por parte de las autoridades de ayudarlos y de apoyarlos, aquí sí el libre mercado funciona también de otra forma y todos prefieren mantener también contentos a sus inversionistas. Entonces, por lo menos en la parte del reporte trimestral es que no ha habido, nadie ha aprovechado esta prórroga, pero estamos en constante contacto con las autoridades. Hace rato les mencionaba que por el lado de Viva no se requiere ningún tipo de presencia física, no se necesita una firma física para realizar algún trámite. Sí existen algunos trámites con la comisión por parte de las emisoras o entregar en oficialía de partes, que todos esos procesos, otra vez, ha habido una extraordinaria disposición por parte de la autoridad a que lo que generalmente se entregaba así, por ahora te permiten enviarlo a través de un email
o a través de sistemas de comunicación que existen, para una vez ya pasada esta contingencia, entregarlo en físico. Pero por lo pronto se está recibiendo de forma digital, cosa que antes no sucedía. Entonces, creo que hacia allá va todo. Creo que nos hemos dado cuenta de la adaptabilidad que tiene tanto el ser humano como las empresas a este tipo de contingencias que nadie estaba planeando. Me gustaría aprovechar para compartirles, aquí les compartiré nada más una slide que me pareció muy interesante, que vi el otro día en Twitter. No sé si ya la puedan ver, que me parece bien interesante, ¿no? Aplica, yo creo que para cualquier empresa, para cualquier sector, inclusive hasta para la misma autoridad, ¿no? ¿Quién es lo que hizo que se diera esta transformación digital en las compañías? ¿El Chief Executive Officer, el Chief Technology Officer o el COVID-19? Y yo creo que más del 90% de la gente estará de acuerdo con que la opción que ha sido es la opción C. Y creo que es algo bien interesante, como tal vez a todos nos daba un poco de miedo dar ese paso y creíamos que no. Yo te puedo decir, nosotros en Viva, con todo y que estamos con la más alta tecnología en todos los sistemas, una bolsa recién creada, tal vez hace meses no hubiéramos creído posible llevar a cabo la operación como se está llevando a cabo ahorita, sin problema alguno, todos de manera remota. Entonces fue el empujoncito que necesitamos todas las empresas, asociaciones, autoridad, para ver que efectivamente el mundo sí llegó a cambiar este tema del COVID-19 hacia un tema más digital y que se puede seguir hasta cierto punto funcionando todo, ¿no? Entonces, con esto me gustaría haber acabado esto. Y, perdón, y la segunda cosa que estamos haciendo que te mencionaba era, nosotros constantemente todos los días vamos actualizando en nuestra página de internet, en viva.mx, las acciones que están tomando todas las emisoras del mercado de valores con respecto a la contingencia. Tanto de forma interna, es decir, qué están haciendo con sus empleados, cuál es la forma en la que están operando, como hacia sus propios clientes también, qué es lo que han estado haciendo. Entonces, decidimos agrupar ahí todas estas acciones y en un documento de forma muy sencilla, ustedes pueden estar viendo todos los días cualquier emisora del mercado de valores, qué es lo que está haciendo para hacer frente a esta situación tan crítica en la que estamos viviendo. Gracias, Javier. Tenemos todavía un par de preguntas que quisiéramos ir, pero también invitar a todos los participantes en este webinar. Sería muy importante que nos pudieran empezar a hacer llegar preguntas, algunas inquietudes o comentarios para irlas comentando con nuestros expositores que, bueno, de alguna manera están siendo muy claros en los retos, nos están compartiendo la experiencia desde los distintos sectores. Y Ricardo, quisiera regresar un poco a un punto que planteabas en tu participación anterior, es el diálogo nuevamente con los reguladores. Creo que querías abordar un poco más en ese punto. ¿Cuál está siendo y a qué acuerdos están llegando, insisto, en esta necesidad de mantener al sector funcionando? Sí, muchas gracias, Alfredo. En efecto, gracias por la oportunidad de complementar, que es importante poderlo redondear. Hablamos de las prioridades que tiene la autoridad y, bueno, nosotros cómo hemos venido interactuando con las autoridades en las circunstancias que estamos viviendo y, desde luego, pues que muchas de las acciones que nosotros hemos venido planteando a las autoridades van de la mano con el cumplimiento de esas tres prioridades que ellos han marcado. Además, nosotros lo que estamos buscando también es dar alivios a nuestros clientes, particularmente en esta circunstancia y sobre todo con el objeto de que ellos puedan mantener la cobertura de sus riesgos y que no con esta coyuntura puedan en un momento determinado perder sus pólizas de seguros. Entonces, hemos tenido también una extraordinaria recepción por parte de las autoridades a los planteamientos que nosotros hemos venido haciendo y han venido resolviéndose tal vez en algunos casos con un poco de lentitud porque definitivamente
también hay que tomar en consideración que para las flexibilizaciones regulatorias que nosotros hemos venido solicitando, pues como su nombre lo dice, las autoridades tienen que encontrar cómo flexibilizar todo el marco legal y regulatorio que nos rige como actividad que es de interés para toda la sociedad. Entonces, pues sí, eso nos lleva un poco de tiempo. Lo que hemos hecho fundamentalmente es pues ampliar los plazos para el pago de las pólizas también y no cancelar las pólizas, algo parecido a las prórrogas de los créditos. Entonces estamos teniendo una prórroga de 60 días en todos los pagos de las pólizas. No importa que el pago sea anual, semestral, trimestral o mensual. Para cada uno de esos pagos, ahí está prórroga de 60 días. Cada compañía, desde luego, irá aplicando lo que corresponda, lo que considere, y también podrá diferenciar en función de productos, en función de tipo de clientela o de mercado, en función de tipo de conducto. Otra muy importante que hemos hecho es, y creo que es fundamental, las pandemias en muchos países y en México en muchas compañías no está cubierta ni epidemia ni pandemia, porque por definición, aunque en México no está ocurriendo así, los sistemas públicos de salud son los que se tienen que hacer cargo de la salud de la población en el caso de una pandemia. En algunos casos, como fue en algunos casos de Sudamérica, se tuvo que decretar que las aseguradoras cubrieran la pandemia por decreto de la autoridad. En este caso fue una decisión voluntaria de las compañías de seguros en México que dijeron nosotros íbamos a cubrir la pandemia y más del 99% de los asegurados en gastos médicos están cubiertos por la pandemia, pero obviamente que esto tenía una implicación muy importante porque cuando nosotros pagamos algo que el contrato no cubre, pues es no deducible. Entonces, esto significaba una complicación muy importante. Lo hemos resuelto con las autoridades de manera muy adecuada a través de un endoso retroactivo en donde se endosa el contrato y el contrato dice si te la cubro pues, por una temporalidad en un momento dado o ya en forma definitiva. Esto yo creo que es una muestra de buena voluntad del sector asegurador muy relevante para la población y pues lo vio también con mucha sensibilidad el regulador. Hemos hecho también en efecto algunas otras peticiones que tienen que ver cómo formalizar los contratos para poder mantener viva la actividad en este momento en donde no hay una presencia física y un contacto físico entre quien vende el seguro con quien lo adquiere, ya sea que esto se realice a través de un agente o se realice a través de bancas seguros. Pues nosotros hemos pedido la facilidad regulatoria de que pues haya un elemento de validación del contrato, aunque sea temporal, mientras llegamos a la normalidad. Y así tenemos otros temas. Lo que es común, y ya lo decía Javier, es la entrega de información. En el caso nuestro, que esta tiene una situación dual. La que no es información de lo más relevante para la autoridad, que inclusive en otros países se pide anualmente. En nuestro caso se pidieron prórrogas mientras dure esta contingencia, pero en contrapartida la autoridad, y además con razón, nos pidió que la parte de lo que es la vigilancia de la situación de solvencia de las compañías y de la cobertura de las reservas técnicas a través de inversiones, pues esto se dé cada mes y es válido. La verdad hubo resistencia de parte del sector por lo que implica el trabajo. Sin embargo, pues entendemos, y esto también es internacional, que para cumplir ese segundo objetivo fundamental de conservar la situación de solvencia de las aseguradoras, pues es muy importante que se sepa que cómo está la situación compañía por compañía. Como ya lo decíamos, tenemos un índice de solvencia de 3.1, 1.16 en cobertura de reservas, más sin embargo, pues en escenarios que nosotros hemos hecho, pues sí esto puede llegar a bajar a 1.9 veces, más sin embargo no caer en una situación de insolvencia. Depende de los escenarios, que además son escenarios más extremos que lo que estamos viviendo. Pero finalmente, pues aquí estamos trabajando junto con la autoridad para que pues se tomen las medidas adecuadas en caso de que en particular alguna compañía pues ya quedara por abajo de los niveles de capital que deben de tener. Muchas gracias.
empezamos ya a tener algunos comentarios, preguntas de nuestros participantes. Nuevamente los invito a que nos compartan preguntas o dudas. Se habla, y creo que se reconoce que hasta el momento ha habido una posición de diálogo, una posición de acuerdo en muchos temas con los reguladores, es decir, hay un entorno favorable. Sin embargo, más allá de este diálogo y esta interacción con el gobierno, con las autoridades, la propia situación, la coyuntura sanitaria traerá por sí misma impactos económicos muy importantes. Nos preguntan específicamente para el sector de la banca y aseguradores, si ustedes están estimando o cómo perciben que vendrá el tema de, por ejemplo, cartera vencida en créditos, cancelaciones de pólizas, es decir, por el mismo impacto económico de esta situación que definitivamente tendrá una afectación en las finanzas familiares de las empresas. ¿Cómo ven este tema de una posible incremento en cartera vencida o cancelaciones de pólizas? Enrique, no sé si quisieras empezar con esto. Sí, muchas gracias. Mira, de manera muy temprana la banca reaccionó e incorporó programas de apoyo. Los programas de apoyo fueron anunciados, los procesos de inscripción fueron muy rápidos, fueron procesos en los cuales una persona, una empresa se registraba en un micrositio, básicamente obtenía una llamada por parte del banco y una propuesta de solución. Ya las comenté, de alguna manera se daba para la parte de personas físicas, programas de diferimiento de 4 mensualidades, reducción en la mensualidad de sus créditos en un porcentaje por un periodo determinado, ya sea que se condonaba el interés o se difería, se mandaba al final del plazo. También ampliaciones de plazos, diferentes alternativas que se incorporaron. También una de las cosas que se identificó es, se fue viendo bucket por bucket de cartera vencida, aquellos clientes que si bien no nos estaban pagando, pero tampoco pidieron un programa de apoyo para tratar de entender su situación y tener un acercamiento con los clientes. O sea, no solo se está haciendo la cuestión reactiva de recibir el requerimiento del cliente, sino también una cuestión proactiva de acercarnos, de entender la situación de los clientes. Indudablemente en este tipo de crisis y por la experiencia que se ha tenido, como se fue en la de subprime, la que fue de la gripa A, H1N1, la cartera vencida se incrementa, es un tema natural. El tema es cómo la contienes y cómo buscas un programa de acercamiento, sobre todo con los clientes que tienen capacidad de pago y la voluntad de pago. Entonces, sobre eso, creo que es sobre lo que se tiene que actuar. Definitivamente, este programa de diferimiento, pues que son 4 meses, puede llegar hasta 6. La pregunta es, después de esos 4 meses, después de esos 6, la persona va a tener, o la familia, o la empresa va a tener la capacidad de continuar pagando sus créditos o no. Y eso tiene que ver con la profundidad de la crisis, con el tema de empleo, con la situación económica del país, la estabilidad macroeconómica, con una serie de componentes que hoy día sería muy pronto para decir cuál es la profundidad que va a tener esta crisis derivada de la pandemia. Sin embargo, creo que, como lo comenté, estos son programas que se han incorporado en situaciones complejas, como fue el subprime, como inclusive estos programas fueron los que se implementaron en la Ciudad de México y otras zonas cuando fueron el tema de los lamentables sismos. Entonces, creo que se ha venido aprendiendo cómo entrar, cómo apoyar, cómo estar cercano a las personas que requieren un programa de apoyo. Pero indudablemente estos programas tienen un término, tienen una fecha de inicio y una fecha de término. Entonces, habrá que estar muy cercano a todas las empresas, a todos los negocios, a las pymes, a las personas que tienen créditos hipotecarios, etcétera, para entender la profundidad y la situación con la que están atravesando su economía
para saber si es suficiente con estos programas o habría que hacer algo adicional. Entonces, creo que ahí está el gran reto y lo que tenemos que enfrentar el día de mañana. Yo creo que ese sería el principal punto que tenemos que observar durante todo este proceso. Indudablemente trabajar muy de cerca con la banca de desarrollo, con AFIN para la parte de las pymes, indiscutiblemente con los organismos de vivienda, con la Sociedad Hipotecaria Federal, en el caso de vivienda, donde tenemos un diálogo constante para tratar de ver cómo podemos seguir fortaleciendo y algo que es vital, en este proceso también mantener la llave del crédito abierto se vuelve un tema fundamental. Hay muchísimas personas que hoy día solicitan un crédito de liquidez que tienen capacidad de pago, pues para tener cierta liquidez, cierto efectivo, como decían hoy día, tener una posición de liquidez es fundamental para afrontar gastos futuros, para afrontar cualquier contingencia que pudieran tener. Ese sería mi comentario en esta parte. Gracias, Enrique. Recaredo, ¿y ustedes en el sector asegurado también estiman cuál será el impacto, qué medidas se están tomando en ese sentido? Bien, en efecto, pues las medidas que se han tomado de prorrogar el cobro de primas para que se mantengan los seguros vivos y que no haya la cancelación de las pólizas, es una medida que nosotros consideramos que, además de estar siendo muy bien valorada por los clientes, nos ayudará a conservar muchas pólizas en vigor. Aquí ya las compañías lo que están haciendo también es ver cómo darle alivio a muchos de los agentes, porque también mientras las pólizas no se cobran, ellos no pueden cobrar su comisión. Nosotros ya teníamos una proyección antes de que se viniera toda esta coyuntura de la pandemia del COVID-19, toda esta contingencia, una estimación de que íbamos a crecer entre un 2.4 y un 3.7% en términos reales. Y pues desde luego, bien sabemos, el sector asegurador tiene una gran correlación con el comportamiento de la economía. Así es de que ahora pues tenemos previsiones del desarrollo de la economía en México que tienen un rango demasiado amplio y que son pues algunas de ellas bastante preocupantes, ¿no? Todavía estamos viendo previsiones de un decrecimiento del 4.5, pero ya empiezan a haber unas de un decrecimiento del 11. Hay mucha correlación en el sector asegurador y pues definitivamente creemos que el sector va a tener un decrecimiento este año, esperemos que por abajo del que se va a dar en la economía, pero no cabe duda que así será. Y pues desde luego que las cancelaciones de las pólizas se van a dar, pocos negocios nuevos, hay algunos negocios que están muy correlacionados también con el crédito hipotecario, el crédito automotriz, el seguro que va junto con ellos. Y por el otro lado, si el crédito no está creciendo, pues las pólizas, las primas tampoco crecen. También, pues, los sectores más vulnerables, como son las pymes, las MIPYMES, y muchas personas que desafortunadamente están perdiendo su trabajo, están perdiendo su ingreso o están teniendo recortes de sueldo que se está dando con mucha frecuencia. Por lo cual, pues estamos viendo cómo hacerlo como sector asegurador. Pero aquí, como siempre, es muy importante que se asesoren todas las personas que tienen un seguro y vean la forma a través de la cual pueden mantener su seguro vigente, haciendo adecuaciones a su póliza en vez de cancelarla. O sea, siempre se podrá revisar las sumas aseguradas, se podrán revisar deducibles y coaseguros. Esto es particularmente válido en las pólizas de seguro de gastos médicos, en donde sobre todo es muy importante tener siempre presente las consecuencias tan graves que tiene una póliza de una persona que ya tiene 10, 15 años asegurado. Si la cancela y la quiere volver a contratar en un año, pues va a perder toda su antigüedad y eventualmente si traía algún padecimiento preexistente ya no se lo van a reconocer. Entonces es mejor subir mucho el deducible, el coaseguro, bajar el nivel de hospitales, bajar el nivel de honorarios médicos y en su momento, pues después revisarlo cuando la situación sea mejor. Pero de verdad que hay pólizas que es muy importante que
las personas hagan un esfuerzo para no perderlas, porque las consecuencias pueden ser después bastante graves en caso de que las quieran volver a comprar o rehabilitar. Gracias, Enrique Recaredo. Javier, obviamente esta contracción, esta poca actividad económica e impacto en los ingresos, pues también tendrá una afectación importante al mercado de valores que hemos visto en las últimas semanas, que ha tenido tiempos complicados. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo anticipan que siga el comportamiento y qué ven hacia adelante ustedes? Sí, claro, mira, yo creo que es una muy buena pregunta, sobre todo porque quién sabe la respuesta, ¿no? Como bien ponían ahí en alguna de las preguntas, nadie tiene la bola de cristal. Yo creo que en lo que sí cualquier analista de cualquier casa de bolsa o de cualquier banco, todos coincidirán en que hay una palabra en común que es volatilidad. Es decir, hay tanta incertidumbre que lo único que trae al mercado es volatilidad. Es increíble lo que ha pasado en el mercado, la verdad, en los últimos mes y medio. Ni siquiera llevamos 2 meses comparando con la crisis, por ejemplo, el 2008-2009, en la que el mercado fue cayendo durante varios meses y la recuperación vino durante varios meses y hasta años. Aquí lo que estamos viviendo actualmente con la economía más grande del mundo, que es la de Estados Unidos, fue en cuestión de menos de un mes, se llegó a tocar unos pisos que no se veían probables y se llegó. Y semanas después, una recuperación impresionante. Lo podemos ver del piso que se tocó hace unas semanas a la fecha, los índices principales de Estados Unidos han subido más de 25%. Entonces, estamos hablando de que en cuestión de semanas, el mercado ha caído más de 30% y ha recuperado más de 25%. Entonces, esto simplemente es volatilidad. Ahora, ¿hasta dónde o cómo vemos las cosas? Yo creo que estamos entrando en una fase del mercado de valores bien importante en la que cobra mucho más importancia lo que le llamamos el stock picking. Es decir, el saber cuáles son las empresas que están mejor posicionadas ante esta situación económica, ante esta contingencia. Aquí hay un dato interesante que es, lo vemos en el índice, en los índices principales de Estados Unidos, que ya han tenido una recuperación. Me refiero al S&P 500, me refiero al Dow Jones, al Nasdaq. Oye, al ver la ponderación tan grande que tienen ciertas empresas que son las que han venido jalando hacia arriba estos índices. ¿A qué me refiero? Microsoft, Facebook, Amazon. Son empresas que, por el contrario, pueden llegar hasta verse beneficiadas con esta contingencia. Sin embargo, esto no quiere decir que porque el índice bursátil americano haya tenido esta recuperación, la economía americana ya la esté teniendo. Entonces, por eso es bien importante aquí el empezar a seleccionar cuáles son estas empresas a las cuales quiero invertir, pensando en que tendré unos buenos rendimientos en el futuro, porque es difícil actualmente irte con índices cuando existe esta volatilidad y cuando existe esa incertidumbre de hacia dónde va a ir la economía. En el caso de México no hemos visto todavía esta recuperación, desafortunadamente. Creo que nos toma muy diferente a México al resto de otras economías, que ya eran economías muy sólidas y que los analistas consideran que podrán salir mucho más rápido de lo que ya estábamos nosotros, que ya traíamos una economía de cierta forma impactada de manera negativa, y esto vino a empeorar las cosas. Esto no quiere decir que vaya a haber de todas maneras oportunidades. Como lo mencionaba en mi intervención anterior, hay ciertas empresas que se están posicionando muy bien, hay ciertas empresas que tienen una caja en sus activos importante para hacer frente a esto. Y en cuanto a la emisión de deuda, yo creo que continuará. Esto que vimos, esta sequía que vimos en abril, tal vez sí se extienda hacia mayo, pero yo no veo mucho más, porque las empresas tienen que salir a financiarse. Probablemente les cueste más que lo que les había costado anteriormente. El spread que tengan que pagar será mayor, pero el financiamiento yo sí creo que continuará.
así como los inversionistas institucionales continuarán prestándoles dinero. Yo creo que esto es solamente una pausa que se puso para ver qué es lo que está pasando, nos agarra por sorpresa a todos, pero yo sí estoy muy convencido de que el mercado tendrá que ir regresando. ¿A qué niveles vaya a regresar? Eso sí, no lo sabemos. Al igual que con el tipo de cambio, sigue siendo también algo que cualquier analista que pueda dar una proyección del tipo de cambio a un año, la verdad es que es muy difícil que alguien le atine para bien o para mal, pero sí estoy convencido de que se están tomando las medidas necesarias. Ha anunciado Banxico unas ciertas medidas para dar liquidez al mercado. Igual el anuncio de antier del Consejo Mexicano de Negocios junto con el BID. Y por la parte bursátil, estamos ya trabajando en eso junto con la MIB para proponer ciertas medidas a la autoridad y que se pueda reactivar mucho más esta transferencia de recursos de los inversionistas hacia las empresas. Gracias, Javier. Una pregunta también abierta, si quien quiera responder un poco, se hablaba de que se están haciendo las acciones correctas, pero siempre es bueno tener también algún tipo de referente internacional. Un poco en esa perspectiva, las acciones que se están implementando en México por parte del regulador, de los reguladores en coordinación con la industria, ¿qué nos podrían comentar desde su perspectiva y en comparación con alguna experiencia internacional? ¿Son las correctas? ¿Estamos alineados? ¿Faltaría profundizar en algún tipo de acción que permita generar liquidez en el sistema, mantener la operación de esta industria tan importante? No sé, ahí, si nos pudieran comentar algo, adelante. Eres, Alfredo, comento yo, a nivel internacional pues tengo la oportunidad de verlo, pues gracias a la posición de la IFIA. Desde el punto de vista de seguros, estamos haciendo lo correcto. Creo que inclusive México se distingue con respecto a otros países en la rapidez y en el tipo de medidas que se han venido tomando, salvo una medida afortunada que hubo que afectó a otros sectores de una petición de no repartir dividendos, que fue algo que se hizo tal vez de forma un poco precipitada y que ha creado mucho ruido y que hemos venido gestionando, pues que no se le dé plena vigencia. Las demás medidas que nosotros hemos hecho aquí son bastante razonables y bastante buenas. De hecho, inclusive hay presiones que se han tenido por parte de la autoridad en algunos países respecto a lo que se llama el business interruption, o sea, lo que es interrupción de actividades o pérdidas consecuenciales, a nivel de que en algunos sectores están presionando a las aseguradoras a cubrirlos, no obstante que no estén en los contratos. En México, por fortuna, hasta ahora eso está lo suficientemente claro y en última instancia, pues ya es una situación de la relación de las compañías con sus clientes. Recordemos que en este caso no es como en un terremoto, no es como en un huracán, en donde el hecho de que no haya actividades se pagan, por ejemplo, las rentas que los hoteles no cubren, o se pagan, por ejemplo, los gastos fijos o las utilidades que pierden los negocios a consecuencia, pues, de que se destruyó el bien, ya sea por un huracán, repito, o por un terremoto. En este caso, la pérdida de business interruption se da como consecuencia de otro fenómeno que está asegurado. En este caso, pues el COVID como tal no está asegurado y en consecuencia, pues toda la interrupción de actividades que se deriva de ello, pues no está asegurado tampoco. Y ha habido presiones en algunos países, en otros países inclusive, pues presiones para incidir en los precios, lo cual pues es algo que la autoridad no debe de intervenir, sino que debe ser producto de lo que es el mercado. Y ya, pues si lo llevamos a nivel macro, preferiría no comentarlo, pero bueno, creo que es muy bueno ver cómo el sector privado está haciendo, igual que organismos autónomos como Banco de México, pues han estado buscando la forma
de poder apoyar particularmente a las pymes y a los sectores más vulnerables para poder mantener su actividad. Hay que recordar que, pues sí, todas las personas que no pueden hacer el distanciamiento, pueden interrumpir sus actividades porque tienen que salir todos los días para conseguir el alimento para sus familias, pues tenemos que ser solidarios todos con ellos y ver cómo los apoyamos. Me gustaría, si me lo permiten, yo tuve la oportunidad de tener una reunión con mis colegas de otros países que llevan el producto de crédito hipotecario, compañeros que estaban en Asia, América, Europa, y cada uno de nosotros pudo contar sus experiencias. Y lo que te das cuenta al final en un sistema financiero, pues que cada día está más interconectado, en bancos que, por supuesto, tienen sus casas matriz en el extranjero y tienen presencia en diferentes partes del mundo, que básicamente las soluciones que se tienen, pues son las soluciones que se utilizan en distintas partes del mundo, y las soluciones como estamos ayudando a nuestros clientes son de vanguardia. En materia de crédito hipotecario, lo que se maneja principalmente son el tema de diferimiento, lo que le llaman el holiday payments, que básicamente te permite que los clientes no paguen por un cierto periodo su crédito. Cuando compartía si habían tenido dificultad en la operación derivado de los registros públicos, de los notarios o de las gentes que dan fe de las operaciones que se realizan, de los avalúos, de las dificultades de entrar a una vivienda y hacer una evaluación, pues hoy día con las restricciones y con los cuidados en materia sanitaria, pues me decían que al final de cuentas todos estaban enfrentando este tipo de situaciones. En algunos países, indudablemente, con mucho más registros más avanzados, más tecnológicos, donde todo el tema de registro, inscripciones son de manera digitales, pero al final de todo yo les podría decir que enfrenta las mismas problemáticas, y los instrumentos con los que estamos hoy día atendiendo a las personas, a las familias, son iguales, y la verdad es que el tema de la facilidad regulatoria y todo lo que hemos aprendido en el tiempo, yo creo que es bastante positivo. Por ahí comentaban de si hay alguna afectación hacia los clientes cuando toman un programa de apoyo, y la realidad es que parte de la facilidad regulatoria es que no afecta al historial crediticio de una persona, de una familia, de una empresa. Entonces, creo que en ese sentido lo que podemos decir es que sí estamos de alguna manera incorporando las mejores prácticas a nivel internacional en la parte bancaria. Entonces, creo que ese es un aspecto muy positivo y era mi comentario. Gracias, Enrique. Javier, no sé si tuvieras algún comentario. Ya, yo creo que un poco en línea con lo que decía Ricardo. Yo creo que aquí lo que le importa a todas las personas que se conectaron a este webinar, creo que ha habido 4 importantes acciones por parte de la iniciativa privada, la parte de las aseguradoras, que ya mencionó Ricardo, la parte de los bancos con este aplazamiento de pagos de hipotecas y demás. La tercera idea, la de Banxico, muy importante como banco central para darle liquidez al mercado. Y la última, la de hace 2 días del Consejo Mexicano de Negocios, para también pues, darles un respiro a las MIPYMES. Yo creo que estas 4 acciones son muy buenas acciones, son acciones que van muy en línea con lo que se está haciendo de forma internacional, y no es nada más de hablar de dientes para afuera, son realmente acciones que sí tendrán un impacto y que sí pueden hacer la diferencia en muchas de las empresas. Porque aquí hay que recordar, lo que se está pretendiendo con todo esto es ayudar a las empresas a que esas empresas sigan existiendo para que a su vez siga existiendo el empleo, ¿no? Esta parte creo que es bien importante recalcarla. Se trata de salvar los empleos de la gente. Esto solo se logra salvando a estas empresas. Y no estamos hablando de las mega empresas. De hecho, todas estas acciones que se están llevando a cabo de créditos es a las MIPYMES.
que son las más afectadas en ese sentido. Entonces, yo creo que estos programas, y que estoy seguro que todavía vendrán más en las próximas semanas, sí ayudarán mucho a restablecer la economía y a darle una bocanada de oxígeno a las empresas. Yo creo que sigue faltando y estoy confiado de que veremos algo por la parte del gobierno, sin entrar mucho en detalle. Creo que esa es la parte que sigue todavía un poco pendiente, ver acciones que incentiven a las empresas, a la economía, pero creo que la parte que ha hecho la iniciativa privada, cumpliendo de manera increíble con su rol de sacar adelante a todo este sector. Muchas gracias. También una pregunta abierta, si alguno de ustedes o los tres quisieran contestar. Ante la entrada del TEMEC en vigor a partir del 1 de julio, como ya se anunció, nos preguntan si ustedes ven que con la entrada en vigor del tratado se pueda minorar un poco el impacto negativo, o esto es algo que, digamos, ya está descontado, digamos, ya se asimiló. ¿Cuál sería, en su perspectiva, qué significará que precisamente que el tratado entre ya en vigor y específicamente en la industria de servicios financieros? Si ustedes ven algún impacto, algún cambio en el corto plazo. No sé, Enrique, Recaredo, Javier, si tienen alguna opinión al respecto. Mira, yo lo que podría comentar es indudablemente que la entrada del Tratado de Libre Comercio será un aspecto muy positivo para la economía. Ahorita todas las acciones, todas las acciones positivas que se generen en la economía, todos los planes que se tenían previo al COVID, que se puedan implementar hacia adelante, por supuesto son señales positivas para la economía, señales positivas para la confianza de las personas, de las empresas, de los inversionistas. Y creo que esto es un asunto fundamental de que tratemos de todos los programas que teníamos hacia adelante, que hoy día se puedan implementar y que de alguna manera lleven a que se pueda seguir impulsando la economía, creo que va a ser benéfico para el país. En materia de lo que yo llevo, en materia de crédito hipotecario, por supuesto hay una serie de programas que habíamos definido con la banca de desarrollo, en nuestro caso con Infonavit, con Fobiste, que por ejemplo tenemos un programa para reactivar el saldo de la subcuenta de vivienda de exderechohabientes, de gente que ya no estaba cotizando, pero que dejó un saldo de la subcuenta de vivienda y que lo podían utilizar a partir de un crédito bancario. Es un programa que, por supuesto, implica una inversión muy importante. Estamos hablando de más de 1 millón de derechohabientes que tenían más de 150,000 pesos en su saldo de la subcuenta de vivienda y que lo podrían utilizar para obtener un crédito y no esperarse hasta que cumpla 65 años y retirar ese recurso. Ese tipo de acciones, como puede haber muchísimas en diferentes sectores, yo creo que en la medida de que no las detengamos, sino sigamos impulsando la economía, creo que son fundamentales en épocas como esta. Este sería mi comentario respecto a este tema. Gracias. Yo creo que esto, Enrique, nos lleva, mucho de lo que hemos comentado tiene que ver cómo estamos reaccionando como industria en la coyuntura, cuáles fueron las reacciones inmediatas, las acciones que se instrumentaron de manera conjunta con los reguladores. Yo quisiera ir cerrando un poco la conversación y centrarme ahora en el punto de inflexión donde empecemos a transitar hacia una nueva normalidad, si es que podemos volver a hablar de una nueva normalidad, back to normal. ¿Cuáles son las acciones? ¿Qué verían, hacia dónde debieran centrarse los esfuerzos una vez que esta situación vaya avanzando y tengamos que regresar
pues no solo a nuestras oficinas como lo más tangible, sino ya a un esquema de retomar las estrategias, de retomar los planes de negocio, de retomar las acciones que el sector estaba empujando? ¿Cuál sería el énfasis que ustedes están viendo para retomar ese back to normal, si es que podemos, insisto, hablar de ella? Sí, si quieres, empiezo yo. Mira, creo que del lado del mercado de valores lo tenemos muy claro. ¿Qué es lo que estamos viendo? Es continuar con todos esos planes que ya teníamos y que estamos haciendo con el gremio y que no nos detendrá tal cual esta contingencia, ¿no? Y mucho menos cuando ya vaya a la baja. Creo que es una parte esencial de las empresas el financiamiento, como lo mencionaba hace rato. Una vez que se rompa con esta sequía, estoy convencido de que será un tema que se reanudará todo este mecanismo tan importante. Si vemos que todas estas emisiones que nos han llevado a cabo en estos meses por esta sequía, tarde o temprano se realizarán. Yo creo que tendremos una segunda mitad del año o más hacia pasando el verano, tal vez lo que serían los meses de septiembre, octubre, noviembre, muy activos en cuanto a emisiones bursátiles, muchas empresas solicitando financiamiento y algo que no ha parado y estamos en constante comunicación y constante preparación es en todo este tiempo con todas esas empresas que traíamos en el pipeline, empresas que están por llegar por primera vez al mercado de valores. Al día de hoy, todo su financiamiento ha sido a través del crédito bancario, a través de CECADES de deuda privada o a través de SOFOMES. Y que ya están en un nivel tanto de ventas como de institucionalización para llegar al mercado. Estamos convencidos que es una gran fuente de financiamiento y eso es lo que estamos haciendo, apoyándolas, preparándolas para que una vez que se reactive esto, estén listas para llegar a solicitar eso. Y otra vez, no estoy hablando de las grandes empresas, aquí estoy hablando de empresas que tal vez tienen ventas por 300, 400, 500 millones de pesos, con unas buenas utilidades, una buena diversificación de clientes, que ya hoy en día hay muchos intermediarios colocadores que están tomando este tipo de deals y que están dispuestos a ayudarlos para que puedan llegar al mercado a colocar tal vez 100, 150 millones de pesos una vez que acabe esta sequía. Y son empresas que a pesar de lo complicado que se les está viendo el panorama y que están muy enfocados en seguir manteniendo a como dé lugar sus ventas, reducción de gastos, sus utilidades, están también muy concentrados en seguir por esa vía porque saben que es una fuente importante de ingresos que les ayudará también a sortear esto. Entonces sí vemos que vendrá hacia la segunda mitad del año una reactivación en ese sentido muy importante. Sí, si te parece, Alfredo, comento, pregunta. En el caso del sector asegurador, desde luego, sí creemos que el rebote de la actividad aseguradora va a darse hacia el cuarto trimestre. Todos los analistas prevén que hay un rebote a partir del tercero, pero nosotros tendremos un efecto un poco rezagado, como lo vimos en el año 2010, en donde la caída nos pegó más en el 2010 que en el 2009 y de la misma forma la recuperación. Sin embargo, lo que nosotros estamos viendo y sobre todo esto se da a nivel internacional y retomando un poco lo que Javier comentaba de que nos hemos visto forzados a irnos más al mundo digital gracias al COVID-19, pues esto en efecto nos está demostrando cómo va a incidir en los hábitos del consumidor y en lo que es el mundo del trabajo. Y pues lo que se ha venido discutiendo mucho en el B20 de lo que llaman the Future of Work, que es pues cómo se va a ir generando los hábitos de trabajo y también cuáles son las actividades del futuro. Pero dentro de esto, pues nosotros sí vemos que la parte de inversiones en tecnología de información no se están difiriendo, y esto lo vemos como una tendencia internacional, ni del lado de los reguladores, ni del lado de muchísimas compañías, tanto a niveles de inversiones para combate al fraude, inversiones para ciberseguridad y en general inversiones
para ver cómo, en el caso de las aseguradoras, estás apoyando a InsurTechs, a startups que en un momento determinado van a ayudar al desarrollo de productos, además de facilitar procesos y pues también de alguna forma ayudarte a combatir el fraude y pues conocer un poco mejor las necesidades del cliente. Si me permites muy rápido, por favor. Yo creo que vamos a hablar de una nueva normalidad, ¿no? Indiscutiblemente, ya lo comentaron mis compañeros, vamos a incorporar nuevas formas de trabajo. Muchas de las reuniones que vamos a tener hacia adelante van a ser a través de esta herramienta de Zoom o otras que hay en el mercado. La forma de organizar nuestros equipos va a cambiar. Indiscutiblemente, creo que esto nos da la oportunidad de acelerar los procesos digitales, de incrementar. Esto nos va a llevar a una nueva etapa de productividad si sabemos aprovechar todos los aprendizajes que hemos venido teniendo durante todo este proceso, cómo aprender a ser productivos desde nuestras casas, de evitar los traslados. Creo que todo eso van a ser aprendizajes positivos. Y en la actividad misma, yo creo que el otro día alguien me cuestionaba y me decía, oye, pero cuando en 5 o 6 meses, cuando tú evalúes mi historial crediticio, mis niveles de ingresos, pues indudablemente van a estar afectados por la crisis del COVID. Y la pregunta es, tú me vas a dar un crédito en función de mi capacidad de pago, pero tú tomas en consideración los últimos 3, 4 meses y realmente voy a estar afectado en mis ingresos por la pandemia. Entonces, el financiamiento que me vas a dar no me va a ser suficiente para poder emprender la recuperación, o tal vez no me vas a dar ni siquiera el crédito porque no llego a tener los ingresos que se requieren. Entonces, yo creo que ahí también tiene que venir un proceso de flexibilidad, un proceso de entendimiento, cómo eran los ingresos previo a COVID, cómo son los ingresos durante la pandemia y todo lo que implica este proceso de recuperación para tratar de acelerarlo, para tratar de que el proceso de recuperación no sea lento, ¿no? Creo que tiene que ver mucho con las prácticas que adoptemos, con los procesos que adoptemos y, por supuesto, el impulso a los sectores, y tendrá que venir de la mano también del gobierno, de la banca de desarrollo, en trabajar de manera coordinada. Creo que es fundamental desde hoy día empezar a vislumbrar cómo va a ser el proceso de recuperación y qué necesitamos hacer. Porque esto, como dicen mis compañeros, se tendrá que dar hacia final del año. La realidad es que la economía necesita reactivarse muy rápido. Gracias. Muchas gracias. Pues yo quisiera simplemente un comentario final. Creo que primero agradecerle a los tres su participación. Creo que fue muy enriquecedor escuchar las acciones que insisto, se instrumentaron de manera inmediata con la finalidad de garantizar y de mantener operando a la industria financiera. Creo que también nos queda claro que al día de hoy tenemos un sector financiero consolidado, sólido, solvente, que si bien ha tenido que ajustarse, digamos, en algunos procesos, pero ha mantenido hasta el día de hoy su operación. Se hablaba de los apoyos también que se ha dado en este momento, como el aplazamiento del pago de pólizas, de créditos bancarios, la inyección de liquidez a la economía, el apoyo a las pymes. Yo quisiera agradecerles su participación para nosotros en AmCham y específicamente en el Comité de Servicios Financieros, un tema en el que siempre hemos estado trabajando y tenemos mucho interés, que es la agenda de inclusión financiera, que precisamente tiene que ver con garantizar y ver la manera en la que se pueda promover una mayor penetración de los servicios financieros. Y definitivamente queda claro que en la coyuntura del COVID-19 se han hecho esfuerzos de manera transversal para que esto se mantenga. Yo quisiera, si tuvieran algún comentario final o simplemente un punto final que quisieran comentar,
de manera muy puntual, si ustedes ven, y a lo mejor es una respuesta difícil, pero ¿cuál sería el principal cambio que ustedes verían en la industria después de digamos, ahora que pasemos esta coyuntura? Un comentario final que nos permita cerrar su participación. Nuevamente agradecerles a ustedes y a todos la asistencia el día de hoy. Javier, no sé si quisieras iniciar, por favor. Sí, claro. Muchísimas gracias, al contrario, a ti, Alfredo, y a AmCham en general. Yo creo que cambios habrán muchos. Yo creo que hay muchos de ellos que todavía no lo sabemos, pero sin duda alguna sí estoy convencido de que ya una vez que vayamos regresando de esto, no volverá a ser igual. Definitivamente habrá un impacto en la forma en la que trabajamos internamente en las empresas, con este tema de trabajar desde casa de vía remota, y lo mismo también en las reuniones con clientes. Creo que nos ha sensibilizado un poco este tema a ver que no es forzoso el tener una reunión física con un cliente, con un prospecto, para que la podamos llevar a cabo. No estamos muy acostumbrados a hacerlo por teléfono, no era lo mismo. Ahora que ya lo hacemos viéndonos a través de estas herramientas, sí creo que hacia allá va. Yo creo que también muy importante es hacia los reguladores, hacia la autoridad. Sí creo que ellos mismos eran de los más temerosos en ese sentido, en ver que las cosas podían funcionar de forma digital. También entiendo que había ciertas cuestiones que van más allá de su posibilidad de hacerlo, que empezarán a cambiar en sus propios manuales, para ya dejar atrás esa era de la firma de puño y letra o presencial. Entonces, sí creo que todo eso vendrá a cambiar mucho. Por el lado del mercado bursátil, como les mencionaba, yo creo que estoy convencido que las empresas están mucho mejor posicionadas hoy en día a lo que estaban con la última crisis mundial que tuvimos, la del 2008. Entonces, eso creo que ayudará mucho a salir más rápido de este tema, más allá de los temas que tengamos internos y más hacia la coyuntura específicamente de México, precio del petróleo, etcétera. Pero a nivel global, creo que nos agarra muchísimo mejor parados en ese sentido. Entonces, yo sí veo ciertos cambios, pero definitivamente cambios para bien y cambios muy positivos hacia el sistema financiero post-COVID. Gracias. Enrique, ¿tuvieras algún comentario final? Sí, muy breve. Yo creo igual que vamos a salir fortalecidos, vamos a salir con procesos más digitales, con una banca digital donde vamos a entender dónde necesitamos hacer mejoras, adecuaciones, y donde vamos a privilegiar todo lo que tiene que ver con los journeys digitales. Indudablemente, el aprendizaje que tuvimos en la implementación de los programas de apoyo, donde este nivel de programas de apoyo no lo habíamos tenido. Yo creo que hemos venido aprendiendo en el tiempo, y la forma como se está instrumentando y la forma que estamos tratando de entender la situación de nuestros clientes nos permite sensibilizarnos de las adecuaciones que tenemos que hacer en los mismos, de la forma de operar. También yo estoy convencido, y es un tema apasionante, de las nuevas formas de trabajar, de las nuevas formas de organizarnos, de viajar, inclusive de interactuar con los demás, con los proveedores. Va a ser completamente diferente después de COVID-19, y yo creo que en ese tema nos tenemos que adaptar todos, y las empresas también tienen que encontrar qué adecuaciones tienen que hacer para poder sobrevivir hacia adelante en un mundo que indudablemente va a ser cada día más cambiante. Eso sería mi comentario. Muchas gracias. Gracias. Y Recaredo, pues un comentario final igualmente. Como no, con mucho gusto. Y antes que nada, gracias por la invitación a AmCham y a ustedes, a Alfredo, por invitarnos a participar, por invitarme a mí en particular.
Y pues yo reitero en efecto lo que ya habíamos comentado. Para empezar, estamos demostrando que teníamos más capacidades de las que nosotros pensábamos y que a temores que teníamos respecto al teletrabajo y de la disciplina también con la que puede trabajar en home office muchísimas personas, sí se da, y hay que creer y confiar en ellas. Ahora, como bien lo decía Javier, pues por fuerza lo tuvimos que hacer, pero se ha demostrado que se entra en una dinámica de trabajo responsable y en equipo por todos a nivel interno de las entidades, y por el otro lado, pues que estamos preparados para hacerlo. Y en efecto, pues esto nos permite ahora sí aventarnos ya en una situación de normalidad, pues a cambiar muchos hábitos, muchos estilos, muchas formas de hacer las cosas, y porque ya demostramos que lo podemos hacer. Y eso también se va a reflejar pues en costumbres, en hábitos de las personas que definitivamente se tendrán que ver reflejadas en el diseño de productos. El hecho de que cambien los hábitos, tenemos que estar muy atentos a cómo van evolucionando para que definitivamente con base en eso diseñemos productos adecuados a esas nuevas necesidades por esta nueva realidad a la que nosotros vamos a entrar, y darles productos adecuados a las personas a esas nuevas necesidades, y pues cada día evolucionar más a darle al cliente lo que necesita y no lo que nosotros creemos que es lo que quiere. Pues muchas gracias nuevamente, Javier, Enrique Recaredo, por haber aceptado participar. Quisiera comentarlo con ustedes, una asistencia permanente de más de 100 personas que estuvieron conectadas hoy a este webinar, lo que habla del gran interés que tiene las acciones que están impulsando, instrumentando la industria financiera. Les agradezco a todos y esperamos vernos muy pronto, si es de manera virtual, si no en persona, y muy buen día para todos. Muchas gracias.